Pues buenos días y muchas gracias por asistir a esta convocatoria, en esta visita que hemos programado en esta mañana en los 3 centros educativos de la localidad donde se está desarrollando el programa El Recreo, que como saben organiza el Ayuntamiento de Rota desde la Delegación de Igualdad, fundamentalmente con vistas a que se puedan conciliar la vida familiar y laboral y sobre todo con vistas a que pues, hay muchísimas familias que demandan este servicio, que trabajan durante el verano y que por tanto requieren de un espacio, de un encuentro para que sus hijos estén atendidos, se diviertan y pasen las vacaciones de una forma divertida y a gusto con otros compañeros, mientras que, como digo, los padres desarrollan su trabajo y por tanto buscan esas alternativas. Es verdad que hay otros campamentos y demás, pero bueno, el recreo ha venido funcionando bien y de hecho el buen funcionamiento precisamente de este servicio ha hecho que cada año se haya ido incrementando el número de participantes hasta llegar a los datos de este año, que ha sido pues en torno a 400 niños, con un número muy elevado y por tanto pensamos que obedece, entre otras circunstancias, lógicamente, a que las familias están satisfechas, están contentas y por tanto atienden y hacen uso de este servicio municipal. Yo antes que nada quiero fundamentalmente poner en valor el trabajo que se ha hecho por parte tanto de la Delegación de Igualdad, que me acompaña Luisa, la delegada, como de sus técnicos y por tanto también, y por supuesto, de las auxiliares y del personal, las monitoras, perdón, que han estado durante estos 2 meses aquí trabajando en estos centros y atendiendo a los pequeños, ¿no? Han hecho un fantástico trabajo, desde la coordinadora hasta las 17 monitoras que han estado trabajando aquí, y yo quiero ponerlo en valor porque creo que además ese servicio da muestras de que también hay una satisfacción importante por el conjunto de las familias y creo que es conveniente que en el contexto en el que estos días ha habido pues algunas declaraciones, algunas quejas, a mí sí me gustaría destacar que el grueso de los participantes tienen muy buen concepto del servicio y muy alta satisfacción, y por tanto quería yo venir con la delegada personalmente a estos centros, saludar a las monitoras y agradecerles el trabajo que han realizado porque creo que ha sido muy importante. Dicho esto, como decía al principio, esto hay que aclarar que no es un servicio educativo, aunque se desarrolle en los colegios, no es un servicio reglado, es un servicio pensado en la conciliación y por tanto es un servicio de una escuela, digamos un campamento de verano o algo que no tiene nada que ver con el tema educativo. Por tanto es una de las cuestiones que queremos poner en valor, con independencia de que todo el personal que está atendiendo a estos niños es personal cualificado, que tiene titulaciones que le permite perfectamente desarrollar este tipo de tareas en el caso de que fueran educativas como comentamos, es decir, casi todas son pues, dentro de las distintas titulaciones, licenciada en Magisterio, grado en Educación Infantil, grado superior, grado en Educación Social, técnicos de Educación Infantil, es decir, un innumerable número como digo, profesionales diplomadas, en fin, que tienen toda la cualificación para desarrollar, como digo, estas tareas. Incluso tenemos dentro de la plantilla técnicos de integración social. Por tanto, es una de las cuestiones que queremos dejar clara. Otra de las cuestiones que queremos dejar clara es que, como digo, se ha intentado, dentro de las previsiones y de la experiencia que hemos tenido en otros años, pues cubrir con una estimación más o menos de lo que venía ocurriendo en años anteriores, teniendo en cuenta que 2020 y 2021, como todo el mundo sabe, no se pudo celebrar este servicio, no se pudo desarrollar como consecuencia de la pandemia y porque pensábamos que no había garantías suficientes para desarrollarlo. En cuanto que la situación se ha normalizado con respecto a la pandemia, pues evidentemente hemos vuelto a recuperar el servicio, que era muy demandado y por tanto se ha puesto en marcha. Y ahora les voy a comentar un poco la evolución de los datos del servicio, un poco desde sus orígenes. Es decir, un servicio que empieza allá por el año 2006, que se empieza con 30 niños y va evolucionando, pues 2007 120 niños, 2008 170, 2009 135, 2010 170, 2011 se pasa ya a 250, estamos hablando de media, porque normalmente julio hay más niños que en agosto, habida cuenta que en agosto pues muchos padres cogen sus vacaciones. Este servicio, además, desde sus orígenes también venía subvencionado por la Junta de Andalucía, es decir, hasta el año 2014 prácticamente el 50% del coste
era asumido por el Ayuntamiento y el otro 50 venía subvencionado por la Junta de Andalucía, una subvención que, como digo, terminó en el año 2014. Cuando nosotros entramos en el año 2015, el gobierno municipal, vimos que evidentemente no venían ya esas subvenciones por parte de la Junta, pero sí decidimos que, aunque fuera totalmente a cargo de las arcas municipales, se continuara con un servicio que, como decía, era muy valorado, muy demandado y entendíamos que teníamos que seguir prestándolo. De hecho, en el año 2015 ya viene una media de 220 niños y pasamos a contratar en ese año a 17 monitores y monitoras, que fueron los que prestaron el servicio en ese momento. 2016, 193 inscritos en total, 2017, 279, 2018, 331, 2019, 363, después tenemos el vacío de 2020-2021 y 2022 ha alcanzado la cifra de 404, habiendo 368 en julio y 316 en agosto. Como digo, estos años atrás, pues dependiendo un poco de las inscripciones, había más o menos contratos de monitora. Es decir, por ejemplo, en el año 2018 hubo 15, mientras que en el año 2018 y 2019 hubo 15, y este año que habíamos previsto más demanda, más necesidad, pues habíamos contratado hasta 17 y además la coordinadora en este caso. Las ratios de alumnos por clase, por monitora, pues ha venido desarrollándose siempre en torno a los 20. Es decir, en los años que he comentado, que con menos afluencia, pues había una ratio de en torno a 15, 16, 17, y en estos años anteriores ha habido hasta 20. En este año concretamente, el año 2022, la ratio ha estado en torno a los 24 alumnos por clase. Como digo, teniendo en cuenta que agosto baja y que también, por lo que nos han explicado, no, aunque digamos haya niños inscritos durante todo el mes de agosto, pero no están durante todo el tiempo, porque a lo mejor, pues si la familia coge una quincena de vacaciones, esa quincena no asisten todos esos niños que, digamos, los padres pues están de vacaciones. Por tanto, la ratio depende un poco del momento en el que se estime, ¿no?, la presencia de alumnos en la clase. Hemos visto también que en estos últimos días ya, de finales del verano, pues ha bajado bastante lo que es la presencia de alumnos. Dicho esto también, un poco atendiendo a lo que vamos a explicar ahora de las quejas que ha habido, en cuanto a niños con necesidades especiales o con algún tipo de discapacidad, pues también ha venido evolucionando desde pues, el año 2016, por ejemplo, que por lo menos comunicado y que lo tuviéramos en constancia, había 2, en el año 2017 sube más o menos igual, en el año 2018 ya nos comunican 5, en el año 2019 pues aproximadamente 7, digo aproximadamente, como digo, porque hay veces que hay niños que tienen alguna dificultad, alguna necesidad especial, pero no lo comunica, la familia no lo traslada a las monitoras en este caso. Y en este año hemos pasado a una cifra bastante más alta, hasta 24, de los cuales 8 de ellos pues nos comunicaban que tenían dificultades más graves y por tanto necesitaban de una mayor atención. Es decir, que dentro de las previsiones no solamente ha habido una subida muy importante en cuanto a alumnos, niños que han estado aquí atendidos por los monitores, sino que también ha habido un incremento muy importante en cuanto a pues niños que tenían una necesidad de alguna atención más especial. Atendiendo un poco y dando estos datos a lo que se ha comentado, sí me gustaría aclarar algunas circunstancias que entendemos que debemos de comentar, sobre todo porque, como decía al principio, no nos gustaría que el servicio en general se viera emboronado por unas cuestiones que entendemos puntuales, aunque por supuesto tienen todo el derecho de trasladarlo, de comentarlo y evidentemente tendremos que actuar para solucionarlo en futuras ediciones. Dicho esto también, estas cuestiones de necesidad de más monitores, sí es cierto que la delegación los detecta, la delegación lo traslada. Y luego están las cuestiones presupuestarias, que como digo, dentro de las previsiones que se hacen por parte del Ayuntamiento, hay unas previsiones que en los años anteriores había habido con 15 contrataciones, este año llegamos hasta 17 y por tanto, pues con esa cantidad, con esa estimación, trabajamos a efectos del tema presupuestario. Por tanto, las cuestiones burocráticas también han influido a la hora de poder contratar y reforzar el servicio y contratar más monitoras, que evidentemente era posible porque se había desarrollado además una bolsa nueva de donde poder tener personal, pero luego pues tenemos las dificultades presupuestarias y burocráticas que también me gustaría explicar. Sobre todo porque en muchas ocasiones el ciudadano piensa que es fácil
resolver en la administración distintas cuestiones o sobre todo temas presupuestarios que luego lógicamente es más complejo de lo que parece, y no es porque no haya dinero, yo lo digo porque he visto algunos comentarios de que el ayuntamiento se gasta dinero en X o en Y, y dentro de las partidas no me gustaría que se frivolizara con un ayuntamiento que dedica al mes más de 1 millón y casi 1,5 millones de euros de nóminas, de pagarle a sus trabajadores. Por tanto, no se trata de una cuestión de que se derive dinero para un lado o para otro, pero luego administrativamente es difícil buscar soluciones inmediatas presupuestarias a distintas demandas porque, bueno, pues no es fácil, supone, por ejemplo, tramitaciones de aprobación en el Pleno, someterlas a información pública, y ese tipo de modificaciones se nos hubiera ido el verano sin poder resolver la demanda de mayor atención que había. No obstante, aunque la delegación nos lo puso en conocimiento, se buscaron soluciones para que hubiera pues mayor capacidad, concentrando en menos aulas, mayor capacidad de que hubiera refuerzo con las monitoras que había para atender a esa cantidad importante de niños con necesidades especiales. Por tanto, hemos actuado debidamente y hemos querido atender esa cuestión. La madre en cuestión que ha comunicado las quejas y que evidentemente, como digo, tiene todos nuestros respetos y lamentamos y le pedimos disculpas por esta situación, también ha comentado cosas que entendemos que no se ajustan a la verdad o que no se ajustan a lo que realmente ocurre, y yo por tanto también quería estas cuestiones aclararlas. Por un lado, lo decía antes, se habla del tema de la cualificación para atender a este tipo de niños con estas necesidades. Todo el personal que ha estado trabajando en este servicio tiene las titulaciones y las capacidades suficientes para atender a estos niños con necesidades especiales. Por tanto, es una de las primeras cuestiones que queremos dejar muy clara, porque lógicamente se pone en cuestión la capacidad y la titulación de monitoras que han estado aquí trabajando y que la tienen perfectamente, porque, como he dicho, tienen toda la titulación necesaria, incluso, como digo, habiendo técnicos de integración social dentro de la plantilla. Este servicio, que además se presta en un horario continuado desde las 7:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, evidentemente pensando en la conciliación, también ha sido lo suficientemente flexible para que cualquier niño que necesitara de alguna atención, como se comentaba, de que tuviera que ir a atención temprana, pudiera salir o entrar sin ningún tipo de problema. Es otra de las cuestiones que quiero aclarar, porque se comenta o traslada que se le dijo que no cuando nunca se ha planteado esa circunstancia. La única cuestión es que evidentemente tiene que haber cierto orden y cierta organización en un centro donde hay un número muy importante de niños y niñas, y que por cuestiones de seguridad o de que pudiera haber algún tipo de problema, pues hay que tener un control necesario, y por tanto dentro de la organización había la flexibilidad suficiente, y pensamos que esas cuestiones que se comentan no obedecen a la realidad. Luego, en otras cuestiones, por ejemplo, que nos han trasladado de que no se cambiaran los pañales o de que no hubiera una atención, todas las monitoras nos dicen que en todo momento se han cambiado los pañales, se ha atendido a esos niños de una forma correcta, y de hecho en ese grueso, en el número total de 20 y tantos que nos han, por lo menos que tuviéramos conocimiento de esa circunstancia, la mayoría han mantenido y han seguido viniendo, y además con una satisfacción importante. Por tanto, pensamos que el trabajo que han hecho las monitoras, insisto, ha sido fantástico y no ha habido ningún tipo de dejación de funciones por su parte. El material que había en las clases también, es decir, en ningún momento tampoco se ha dicho que tuvieran los padres que traer un material especial, en ningún momento se ha dicho que los padres tuvieran que acompañar a los niños en las actividades, era una opción que luego los padres que han acompañado voluntariamente a los hijos, pues lo han pasado estupendamente con el resto del grupo, y es una cuestión también de acompañamiento, no de necesidad. Por tanto, creo que se dicen en el vídeo distintas cuestiones que no obedecen a la verdad. Y en ese sentido, sí decir públicamente que ha habido esta queja que se plantea en el vídeo que circula por las redes, que, como digo, con todo mi respeto, en cuanto a las cuestiones que dice de reforzarlo, lo tendremos en cuenta e intentaremos reforzar el servicio. El año que viene, sí sigue aumentando la demanda de niños, y sí sigue aumentando además la demanda de niños con estas necesidades especiales, y por lo demás creo que hay cuestiones que son muy discutibles. Dicho esto, también, dentro de las quejas oficiales que se han recogido, que se han registrado, hay
4 si no me equivoco, 4 de familias, de los 20 y tantos que hay con esas necesidades. Son quejas más o menos en la misma línea, pero también nos trasladan que muchas de esas quejas, luego los niños han venido aquí, han estado atendidos y no ha habido un traslado a los monitores, no se le ha puesto de manifiesto, digamos, a las monitoras directamente esa cuestión, sino que han estado viniendo con normalidad y luego han registrado la queja a raíz de bueno, pues la situación que se ha generado por parte de algunos padres diciendo que no había personal suficiente. Nosotros asumimos que debería haber habido a lo mejor algún monitor más, porque así nos lo trasladó la delegación. No pudimos resolverlo, desgraciadamente, de una forma inmediata por cuestiones burocráticas. Tomamos nota y lo tendremos en cuenta para futuras ediciones, pero hay otros tipos de cuestiones que se dicen en el vídeo que, como digo, no son correctas y por lo menos lo que nos trasladan desde el servicio es que no se ajustan a la realidad. Hay monitoras también que se han sentido un poco dolidas por estas cuestiones, a las que quiero mandar el apoyo, evidentemente, porque me consta que han hecho un esfuerzo muy importante y han intentado hacer de la mejor forma posible. Estamos abiertos a sentarnos con los padres que lo deseen para seguir mejorando y solucionando este tipo de cuestiones. Tendremos la previsión para el año que viene de tener más presupuesto por si fuera necesario para incrementar el número de monitores o monitoras y en ese sentido pues nada más que decir que se ha atendido de la mejor forma posible y que se han cubierto las necesidades con unas ratios totalmente normales, ajustadas a unas circunstancias que ocurre día a día en los colegios, que más o menos las ratios son muy parecidas y por tanto pensamos que se ha prestado un buen servicio y que hay que ponerlo de manifiesto y trasladarlo a la opinión pública. Pedirle disculpas evidentemente a esta madre y a los padres que se han sentido pues que no se han atendido esas cuestiones. Trabajaremos para mejorarlas, pero el trabajo que se hace y sobre todo la disposición de este gobierno municipal es seguir trabajando para buscar soluciones para la conciliación, además teniendo en cuenta la integración, que es otra de las cuestiones que se ha pretendido. Primero, no hemos puesto limitaciones en el número de niños y niñas que pudieran participar en el programa, cosa que se podía haber planteado. Es decir, se está con el número de monitores y monitoras planteando que no se puede abarcar más y hubiéramos tenido que poner un tope. No lo hemos querido hacer para no dejar a nadie fuera de este programa. Y por otra parte, se ha integrado a todas las personas que venían con alguna necesidad especial para que formaran parte también con el conjunto de niños y niñas que bueno, pues estuvieran perfectamente integrados. Y, como digo, atendiéndose debidamente con los refuerzos del personal para atenderlo de la mejor forma posible. Por ejemplo, ha habido otros años que ha habido, lógicamente y legítimamente, asociaciones que han organizado talleres o escuelas de verano específicas para niños con dificultades que no se han hecho este año y esos niños han venido mayoritariamente al programa del recreo y por supuesto han sido bien acogidos e integrados, como no podía ser de otra manera, porque evidentemente pensamos y forma parte de nuestro planteamiento y de nuestra política que la integración es fundamental. Por tanto, vamos a seguir trabajando en esa línea. Lamentar las situaciones que se han planteado, pero pienso que el programa y todo el trabajo que aquí se ha realizado ha sido muy satisfactorio para la gran mayoría de usuarios que han podido disfrutar de él.